Hola, buenas tardes, buenos días, según cuando esto salga. Primero un agradecimiento especial que me hayan invitado a este evento. La verdad que estoy muy contento, muy feliz de poder colaborar. Mi nombre es Víctor Tomás, podríamos decir que soy abogado del mundo de los negocios. Me ha tocado armar empresas, armar compañías. Y fundamentalmente una de las tareas que más me gusta es tratar de colaborar, tratar de ayudar, tratar de colaborar con los gerentes, con las personas, digamos, a que mejoren su performance, que mejoren su relación con las compañías y todo esto. Les voy a compartir una presentación, ¿sí? Para que tengamos una guía de trabajo. Así que la idea de hoy, en función del contexto que estamos viviendo, es transferir algún tipo de experiencia, contar historias. Y lo importante de esto, que las historias que vamos a compartir son historias de la vida real que nos han pasado y que fundamentalmente no solamente sirven para el mundo de las empresas, sino que también aplican al contexto de las personas, al contexto de las familias. Estamos en un contexto complicado, todos sabemos que estamos en un contexto difícil. Recién estaba viendo una entrevista que le hicieron al psicólogo Jill Selman y él decía que esto es permanente, que nos tenemos que acostumbrar a vivir en crisis, que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus y que el futuro es inimaginable. O sea, ¿esto qué significa? Que vamos a tener que reforzar todo lo que estamos haciendo ahora, y porque lo que viene es difícil, es complicado, pero bueno, es el contexto que nos toca vivir. Pero hay que ser, digamos, buscarle las cosas, el lado bueno, ¿no? Y la palabra crisis, si uno la analiza desde el punto de vista de la vida, de la gestión, yo tengo algunas reflexiones. Y a mí, por ejemplo, la crisis me sirve puede ser una oportunidad también, ¿sí? Una oportunidad para crecer. Las crisis sirven para pensar, para replantearse, digamos, diferentes contextos, situaciones. La crisis sirve para aprender también, y el aprendizaje que decimos tiene que ser permanente. Cuando hablamos de aprendizaje es esto, ¿no? De qué nos está pasando, qué puedo hacer con lo que nos está pasando, pero siempre tratar de evaluarlo del punto de vista positivo en cuanto a cómo podemos hacer para seguir avanzando. Y el crecimiento, tanto en las personas como en los ejecutivos, como en las empresas, es un desafío. Esto tiene que ser siempre. Yo por ahí alguien me decía que yo soy un activista del conocimiento y el crecimiento, pero creo que el crecimiento tiene que ser una especie de estilo de vida, ¿no? Una especie de modo de vida. Cuando hablamos de crisis, las crisis nos replantean muchas cosas, y una de las cosas que nos plantea es el tema de que hay que cambiar, ¿no? Albert Einstein ya decía esto de que seguir haciendo lo mismo y pensás que vas a obtener resultados diferentes es estar en estado de demencia. Y cuando decimos cambio, que esto enseguida yo se lo amplío un poco más, yo decía, no solamente para el mundo de las empresas, sino para el mundo personal, una especie de fórmula DRS, ¿no? Tiene que ser el cambio, tiene que ser diferente, tiene que ser rápido, tiene que ser simple, ¿no? No hace falta que lo que hagamos sea complejo, sino que en tiempos como los que estamos viviendo hay que ser prácticos y hay que ser simples en cuanto a las decisiones que estamos tomando. Y otra cosa que me representa a mí el tema de crisis es el tema de mejoras, ¿sí? Y cuando decimos mejora, uno ve y uno evalúa a veces que quisiera que el resto es el que tiene que mejorar y nosotros tal vez no somos los que mejoramos. ¿Y qué les comparto? ¿Qué yo les digo acá? ¿No? Mejorar hay que empezar de uno y mejorar el metro cuadrado, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para hacer mejor las cosas que estoy haciendo? Ya sea como papá, como esposo, como gerente, como jefe, como compañero, ¿no? Entonces, digo, estos tiempos de pandemia, ¿no? Que estamos viviendo nos sirven para esto, ¿no? Y fundamentalmente para reflexionar en todo este tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo les digo, a veces las cosas pasan para que las cosas pasen, ¿no? Es como que son las cartas que a nosotros nos da la vida. Y me gusta a mí cuando comparto algún taller y yo entreno y capacito a ejecutivos de empresas y demás, eh, contar cuestiones digamos, que me ha tocado a veces también vivir en el mundo y por ejemplo en el tema crisis, ¿no? Cuando en algún momento trabajando para alguna compañía,
estaba, digamos, catalogado como uno de los mejores gerentes en cuanto a resultados y todo lo demás. Y de repente, de un día para otro, esa compañía fue vendida y todos los gerentes fuimos despedidos. Y un viernes pasamos, o me tocó pasar de ser el mejor gerente, al lunes a ser un gerente, digamos, que tenía que estar buscando otra alternativa. Y sin embargo, eso, digamos, nos sirve para pensar, ¿no? Para reflexionar. Y qué hacer, digamos, cómo salir de ese contexto. Porque las crisis, si uno las evalúa bien, sirven para ayudarnos, ¿no? Sirven como para hacernos más fuertes. Por eso el título que yo había puesto, se me ocurrió un título diferente, esto que decía de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores soldados, ¿no? Uno tiene que estar preparado para este tipo de eventos. Y una de las cosas que nos saben preguntar, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos muy claro el diagnóstico, pero normalmente las consultas que nos hacen es esto de, bueno, ¿y cómo lo haríamos? ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Y para dónde vamos? Y yo decía, esto, herramienta simple, ¿no? Nuestro cerebro está dividido en dos partes, en la parte izquierda, que es la parte lógica, y la parte derecha, que es la parte creativa. Y yo decía, a veces hay que trabajar estos dos mantras de la vida que damos. El primer mantra, esto de ¿por qué no? Y el segundo mantra, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Y para qué me sirve esto? Para intentar cosas. Si estamos en un momento difícil como los estamos viviendo ahora, que digamos, quizás no hemos quedado, o hemos perdido el empleo, no hemos quedado sin trabajo, ¿por qué no intentar otra alternativa? ¿Por qué no intentar ser emprendedor? ¿Por qué no buscar cosas que no habíamos intentado antes? Y en definitiva, la segunda consigna es ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pero el tema es que quizás si no lo intentamos, no sepamos qué es lo peor que nos puede pasar. Entonces yo digo que estas preguntas habría que hacerlas permanentes, ¿no? Siempre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no llamar? ¿Por qué no escribir? ¿Por qué no presentarse? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no contactar? Y así podemos hacer digamos, todo lo que quisiéramos. Y fundamentalmente, ¿para qué lo planteamos? ¿No? Porque yo creo que en este momento, si bien estamos todos en una especie de aislamiento, pero la reflexión sería que este aislamiento no nos deje, digamos, no nos paralice. Al revés, hay que seguir levantándose temprano, hay que seguir buscando alternativas, hay que seguir buscando en distintas, no sé, páginas de internet qué es lo que podemos encontrar y todo lo demás. Pero si aplicamos en forma permanente por darle un nombre, mantras, ¿no? Quizás nos sirve para salir o para mejorar el contexto donde estamos. Facundo Cabral decía esto, ¿no? No digas que no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor y quizás lo puede tomar en serio. Y una de las cosas que les quiero compartir es que nuestro inconsciente, cuando le damos una información, no sabe si es verdadera o falsa. Entonces depende de nosotros qué tipo de información le estemos dando, ¿no? Y otra reflexión que les quiero compartir también, que es importante, Steve Hawking decía esto, ¿no? La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros tenemos que, y yo le agregaba recién, no solamente que hay que adaptarse a los cambios, sino que tenemos que ser rápidos, tenemos que ser ligeros en cuanto a todo esto que nos está pasando. Y fíjense esta foto que yo les muestro acá. Porque cada uno enfrenta las crisis de una manera diferente. La primera foto que vemos ahí arriba es Japón, después de su primera bomba en Hiroshima. Y fíjense, muchos años después, la diferencia, cómo está el lugar y cómo cambió el lugar. Y yo creo que si uno analiza este contexto de cómo lo estamos viendo, ¿no? La diferencia, yo diría, ¿no? Que en Japón existen los japoneses, podría decir, ¿no? Y ellos tienen algo que es muy importante, que es esto que nosotros llamamos la actitud, ¿no? En tema de cuestión, porque he leído mucho ahora, he visto mucho y hablamos de que hay que ser positivos y todo lo demás, pero yo quería trabajar un poquito más el tema de la actitud, porque ¿qué es lo que es la actitud? O sea, si tuviéramos que definirla, darle algún concepto, y como para redondearla, ¿no? Diríamos que la actitud es tesón, voluntad, constancia, y yo le agregaría disciplina. Y acá le quiero compartir una experiencia también que quizás le sirva. En algún momento de mi vida yo era un chepibe, ¿no? Un cadete de un estudio jurídico, un estudio de abogados,
donde yo estaba, y lo quiero compartir porque esto es muy caro a mis sentimientos y podríamos decir a mi mentor en ese momento, y la verdad que yo estaba rodeado de abogados, rodeado de profesionales en un gran estudio, rodeado de libros, había libros por todas partes, y yo era el joven que andaba con el café sirviendo en una oficina y la otra, y llevando papeles, y yendo y viniendo, ¿no? Por eso le decimos el che pibe. Y en algún momento, esto que yo veía, ¿no? Esto de litigar y de contestar demandas y de leer, era como que sin darme cuenta se convirtió casi en una vocación. Y acá quiero contar esta experiencia que a mí me gusta contarla siempre para veces cuando los jóvenes empiezan a estudiar y tienen dudas, ¿no? Y me acuerdo que sirviéndole un café digamos, al abogado máximo, ¿no? A la autoridad máxima de ese estudio, le comento esto, ¿no? Con mucho miedo, y le digo, doctor, he decidido estudiar leyes. Y él se levanta, me mira sorprendido, porque la imagen que yo tenía de él era que él siempre estaba leyendo y siempre estaba estudiando. Y también con mucho miedo le pregunté, y en estas palabras, ¿no? Y le dije, ¿usted cree que a mí me va a dar la cabeza para poder estudiar? Y la verdad que yo pensé que me iba a decir, mira, Víctor, esta es una carrera complicada, es una carrera difícil, lleva mucho tiempo, tenés que estar muy convencido, tenés que dedicarte prácticamente lleno, porque era lo que yo veía en esos colegas. Y él me respondió con esta frase que es más, se la inculco a mis hijos, ¿no? A veces cuando uno no tiene talento, tiene que tener tesón, voluntad y constancia. Y yo ahora le agregué más de grande la palabra disciplina. Y por eso le puse, eso me logró, o sea, eso me ayudó a mí a lograr el título de leyes, ¿no? Y esto de que el tesón, la voluntad y la constancia. Y la verdad que me quedé sorprendido, porque si me acuerdo que algo tenía, ¿no? En este, y bueno, y lo tengo en este momento, ¿no? El hecho de tener quizás sangre vasca en las venas por familiares, el tesón, la voluntad y la constancia. Y lo he aplicado siempre. Entonces digo, en estos momentos que estamos, que no sabemos qué hacemos y que todos decimos que hay que ser positivo y que hay que tener actitud y todo lo demás, yo le diría, bueno, pero la actitud, ¿cómo se define? ¿Ah? Y con estas tres palabras creo que sirve para que avancemos, ¿no? Tesón, voluntad y constancia. Yo creo que con eso se logra todo en la vida. Y a mí, por ejemplo, me pasaba que cuando yo tenía que rendir o estudiar una materia, quizás yo la tenía que leer 2 o 3 veces, y había colegas míos, estudiantes, que la leían una sola vez, y con esa vez ellos iban a rendirla y la aprobaban. Y en mi caso era que tenía quizás una capacidad de asimilación distinta, pero tenía algo que sí conocía, que era esto del tesón, ¿no? Entonces la actitud es esto de tesón, voluntad y constancia. Y otro tema que es importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque parece la sensación o que este tema me lo tienen que resolver y que qué hacen las autoridades. Y yo digo que lo que decía Gandhi, ¿no? Esta reflexión que él compartía, que decía, tú mismo tienes que ser el cambio, ¿no? O sea, el que tiene que empezar a cambiar es uno, el que tiene que mejorar es uno. Y no solamente en la vida, yo decía, en la vida de los ejecutivos, en la vida de los gerentes, ¿no? Si yo quiero que mis hijos me digan más papá te quiero, tengo que ver cuántas veces yo a mis hijos le digo papá te quiero. Si mis hijos, necesito que mis hijos me escuchen, yo tengo que ver cuántas veces los escucho a ellos y dejo de estar viendo Netflix o dejo de estar viendo mi teléfono. Entonces, para que esto sirva y para que podamos crecer, la reflexión es siempre el cambio tiene que venir desde nosotros, o sea, desde nosotros hacia afuera. Y yo le quiero compartir algo, que esto lo damos en los talleres a los diferentes ejecutivos y que le hemos nombrado esta herramienta, ¿no? Los 4 tronos del mejoramiento sistémico. ¿Cómo hay que hacer para mejorar? Si yo soy, por ejemplo, estoy en el mundo de las empresas, pero también sirve en el mundo familiar y en el mundo personal. Y lo primero que queremos aportar, y les digo que esto es una herramienta muy valiosa, el tema es que el cambio, el orden del cambio, tiene que ser de uno, tiene que empezar por uno. Si uno cambia, si esto, por ejemplo, lo aplicáramos al mundo de las empresas, si uno cambia, cambia a los otros, o sea, cambia el entorno. Si cambia el entorno, cambia el área donde yo estoy trabajando. Y si cambia el área, cambia la empresa.
No es al revés, no es que la empresa tiene que cambiar para que yo pueda cambiar. Entonces, por eso yo les decía recién este tema de el metro cuadrado, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué yo hice para mejorar lo que estoy haciendo? Como decía, y le decía yo a Gandhi recién, ¿no? Que el cambio tiene que empezar a partir de uno. ¿Cómo quiero yo mejorar? Esto que me está pasando, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? Quizás este cambio que está pasando sirve para tener una mejor relación con mi familia, o sirve para tener una mejor relación a nivel personal, o sirve para tener una mejor relación con mis compañeros en forma virtual, o si me toca en algún momento presencial. Pero digo, tenemos que partir de esa idea y de esos supuestos. Y acá hay otra reflexión también que me gusta compartir y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Como digo, para que tengamos herramientas y se lleven herramientas prácticas. Y esto es un desafío, ¿no? Cuando me toca, por ejemplo, capacitar o darles talleres a los gerentes de la empresa, la pregunta que le hago a los gerentes, ¿eres salmón o eres bagre? ¿No? ¿Y por qué decimos esto? Porque son dos, digamos, dos animalitos totalmente distintos. El bagre es un pececito que anda por abajo y en digamos, un lugar cómodo y solamente se alimenta de las cosas que tiene cerca o de las cosas que sobran de otro lado. Y el salmón, para poder sobrevivir, tiene que nadar contra la corriente, ¿sí? Y a veces, ¿qué pasa? Que uno nada contra la corriente y aparece el oso y el oso nos come, sería, ¿no? Entonces la pregunta es, en nuestras vidas personales, o en nuestras vidas como ejecutivos, o en nuestras vidas como gerentes, ¿somos bagres o somos salmones? ¿Estamos esperando y digamos que las cosas sucedan, o estamos haciendo que las cosas sucedan? Y a veces pasa que cuando nos toca ir o cuando nos toca, digamos, nadar en contra de la corriente, vamos a generar un cierto ruido, pero digamos, es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Recuerden que el martillo siempre le pega digamos, al clavo cuando sobresale. Entonces, este es otro gran tema. ¿Por qué digo esto? Porque en este contexto me ha tocado digamos, estar y relacionarme y hacer charlas con muchos ejecutivos y lo demás, y es como que muchos todavía están en una zona de que no han reaccionado, ¿no? Es como que todavía no han tomado la decisión de que tienen que ser salmones. Entonces lo que yo les digo, el desafío en estos tiempos es que hay que ser salmones. Fíjense lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? Este escritor uruguayo que nos abandonó allá por el 2015, ¿no? Si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena, aunque te caigas. Entonces, cuando uno va para adelante es muy posible que se caiga. Yo ayer veía, ¿no? Una colega que también da charlas acá, que es Andrea Cardona, que ella ha subido montañas, ha subido el Everest, y ella contaba esto que me pareció fantástico, que ella, para poder hacer cumbre, tenía que subir y tenían que bajar, y tenían que volver a subir y tenían que volver a bajar para aclimatarse y tenían que volver a subir. Y yo digo, qué ejemplo fantástico de la vida, ¿no? Porque en la vida nos pasa esto, hay que estar subiendo y a veces bajando permanente, pero digamos, es parte de lo que nos pasa. Y lo más triste sería que no subiéramos, ¿no? Que no intentáramos subir, ¿eh? Por eso es lo que dice Galeano, esto que cuando uno se cae es porque está caminando. Y otra reflexión que me gusta, a mí me gusta compartir reflexiones digamos, de los que van adelante. La otra vez me preguntaban también cómo hacer, qué puedo hacer. Y yo le preguntaba, por ejemplo, el desafío es, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y me decía, no sé, soy futbolista. Bueno, es sencillo lo que tienes que hacer. Tienes que fijarte cuál es el mejor futbolista y tratar de copiarlo y mejorarlo. Si sos emprendedor, ¿en qué negocio estás? ¿Quién es el que está haciendo lo que vos estás haciendo? Tienes que tratar de copiarlo y mejorarlo. Y en estos tiempos que estamos viviendo hay que digamos, generar un sacrificio doble, ¿no? Hay que reforzar todo lo que estamos haciendo. Y fíjense esta reflexión de Muhammad Ali que él decía, y me parece fantástico, ¿no? Porque él decía, entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan. Porque esto en definitiva es así. Yo cuando
Por ejemplo, a mis alumnos de la universidad le cuento que tienen que leer historias o biografías de los que van adelante, ¿no? De los ejecutivos, de los emprendedores. Y hasta ahora no hemos encontrado ninguna biografía que digan que hay que descansar, que hay que dormir, que hay que relajarse. La mayoría hay que trabajar bastante, hay que trabajar mucho, y hay que esforzarse mucho para hacerlo, ¿no? Otro tema que dijimos recién y que hablamos, ¿no? Que yo le decía, el tema le agregaba el tesón, voluntad y constancia a la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina es esto de cómo hacerlo, ¿no? Y la reflexión que yo les quiero compartir es, simplemente trabajé con esto, ¿no? El PAP. El PAP significa pequeñas acciones permanentes. ¿Cómo lograr disciplina con pequeñas acciones permanentes, ¿no? Yo decía el ejemplo también de otro expositor de este evento, que es el creador de Duolingo, y si alguien ha estudiado, y lo recomiendo, Duolingo, él cuenta esto de que para poder digamos, aprender un idioma, no hace falta estar estudiando mucho tiempo, pero sí lo que es importante, varios minutos todos los días, ¿no? Y yo acá quería plantear este ejemplo mío, ¿no? Pequeño, de las enseñanzas de mi padre. Yo siendo, y se me dio por ponerlo esto, porque tuve la suerte en algún momento de mi vida, hace unos años, de haber estudiado en Harvard. Y yo decía, el panaderito que llegó a Harvard, y hablando esto de que hay que aplicar la disciplina, mi padre me levantaba siendo panadero y yo teniendo 9 años, todos los días a las 5 de la mañana para que yo le acompañara a él a su trabajo. Y para mí era algo maravilloso estar con él y acompañarlo y levantarme temprano. ¿Y saben qué logró esa disciplina de levantarme todos los días a las 9 de la mañana? Que hoy pasaron muchos años, a las 5 de la mañana, teniendo yo 9 años, y que hoy pasaron muchos años y sin embargo me sigo levantando a las 5 de la mañana. Entonces digo, el tema también esto, digo, herramienta sencilla, no es tan compleja, ¿qué estamos diciendo? Tesón, voluntad, constancia, disciplina, y esto es lo que tenemos que aplicar en estos momentos que estamos viviendo. Y otro tema también, ¿no? Y así con esto ya vamos finalizando y cerrando. La otra vez me preguntaban, ¿cómo hago para que mis hijos lean? Y yo la pregunta que le hice a ese papá que me lo preguntó fue simplemente, ¿y vos lees? Y le compartía yo esta reflexión, ¿no? Yo le decía, lo primero que vas a tener que hacer es apagar la televisión, y prende un libro, ¿no? Dejate de estar tanto tiempo frente a Netflix y ponete a leer. Y miren esta foto que encontré hace un poco tiempo, ¿no? Y yo decía, qué pena que esta foto no sea viral, ¿sí? Porque acá se ve en un subte en Nueva York, seguro que es, un papá leyendo y sus 3 hijos están leyendo. Entonces, por ahí cuando uno piensa de que, por ejemplo, ¿por qué mis colaboradores no hacen determinadas cuestiones? ¿O por qué mis hijos no leen? ¿O por qué mis hijos no hacen esto? La primera pregunta es, ¿qué es lo que hago yo para que ellos lo hagan? Y acá les quiero compartir una reflexión que decía, el padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado por dónde vas. Y el hijo le responde, ten cuidado vos, papá, no olvides que yo sigo tus pasos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros en este contexto solo somos los que tenemos que ir adelante y somos los que tenemos que demostrar, en este caso a nuestra familia, cuál es el mejor camino, cuál es el camino a seguir. ¿Sí? Y la reflexión es esta también, que lo estoy viendo mucho ahora, que dice siempre habrá alguien que dude de ti. El tema es que asegúrate de que no seas vos la persona, ¿no? Porque la reflexión es que si nosotros no confiamos en nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Y como para ir cerrando ya esta charla, la verdad que estoy tratando de ir lo más rápido posible. Una de las reflexiones, ¿no? Hay que invertir en nosotros, porque esto que dice acá, invierte en tu mente, porque ella es la única que cambiará tu bolsillo, ¿sí? ¿Y qué es esto de innovación también? Y con esto sí ya voy terminando. ¿Qué otra cosa que estamos viendo? El tema de la innovación. Hay que innovar, hay que cambiar, pero sí cómo, ¿no? ¿Y qué decimos nosotros en cuanto a la sencillez de la innovación en estos tiempos, ¿no? Porque hay que tener actitud, que es lo que estoy escuchando, y hay que innovar. Cuando decimos innovación, ¿qué les recomendamos? Cosas sencillas. Para innovar en estos tiempos hay que pensar diferente, hay que pensar rápido y hay que pensar simple. No necesariamente tenemos que ser Steve Jobs, ¿sí? como
como reflexión. Fíjense esto lo acabo de ver ahora, ¿no? Ya hace 2 días salió esto de pensar diferente, rápido y simple, ¿no? Una empresa japonesa ya acaba de inventar la primera camisa pijama, ¿no? Hace 2 días que salió, y la verdad que me parece que esto es innovación, ¿no? Que seamos en este contexto que estamos viviendo diferente, rápido y simple, ¿sí? Y otra cosa que es importante también en estos tiempos complejos que vivimos, esto de ser distinto o extinto, ¿no? Hay que pensar rápidamente ser distinto o extinto. Yo ponía este pequeño ejemplo de una anécdota, ¿no? Cuando yo tenía 6 años teníamos que hacer la historia de San Martín, y la maestra nos contó cómo lo teníamos que hacer con papeles y con plasticola y todo lo demás. Y yo decía en aquel momento, si todo lo hacemos igual, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el mejor? Y lo que se me ocurrió en aquel momento es hacer algo diferente, ¿no? O sea, usar otras cosas, usar maderitas y usar otra cosa para hacerlo diferente, porque me pareció que si todos hacíamos lo mismo, era muy difícil que el concurso ese, el que estamos practicando, se pudiera ganar. Y por lo tanto, la reflexión para aportar en esto, a veces en estos tiempos hay que ser distintos o vamos a ser distintos. Y esta otra reflexión que les quiero compartir también, ¿no? Que lo estoy viendo, lo que se llama el síndrome de la rana. El síndrome de la rana es, quizás no nos estamos dando cuenta, ustedes sabrán que si una rana la ponemos en agua fría y le calentamos el agua, de a poquito el agua se va calentando y la rana no se da cuenta, y cuando intenta salir, la rana muere con el agua hirviendo. Si lo hacemos al revés, si tiramos la rana en agua caliente, la rana toca el agua caliente y salta. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? A veces puede estar pasando que en estos tiempos no nos estamos dando cuenta y quizás nos hayan entibido el agua y no tengamos tiempo para reflexionar, ¿sí? O tiempo para salir. Entonces hay que estar atentos, porque si sentimos que nos están entibiendo el agua, que estamos en una zona cómoda, en una zona tranquila, en una zona de confort, tendríamos que reaccionar. Y para terminar, les cuento esto que decíamos recién, ¿no? Como reflexión final, esto arrancó hace poco. Nosotros, una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, es que en la vida que nos toca vivir, en el caso mío como abogado, cuando me toca ir a los tribunales de familia, cuando se produce un contexto de divorcio, hay una gran batalla entre los papás, ¿sí? Y se olvidan a veces de los niños, ¿no? Y a veces los juzgados están colapsados en cuanto a tiempos y las audiencias tardan en llegar, y a veces el papá o la mamá, por determinadas causas, no pueden ver a sus hijos por un tiempo. Entonces yo decía, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo digo, algún día mi hijo más grande, que se llama Juan, me va a decir, bueno, papá, está bien esto que vos planteás, pero vos qué hiciste. Bueno, nosotros hemos creado una fundación que se llama Juan, en el cual yo soy presidente y creador, y esta fundación significa jamás usemos a nuestros niños, como para decir, bueno, ¿en qué tema nos hemos involucrado? ¿En qué estamos haciendo? Y tratamos de que, digamos, ayudar de la mejor forma posible a los niños, y para que no sufran quizás todo este contexto del estrés cuando sus papás, por esas cuestiones de la vida, han decidido seguir por caminos diferentes, ¿sí? Esta pequeña reflexión que decimos, lo único necesario para el triunfo del mal es que los justos no actúen. El lema de Juan es simplemente esto: solamente 2 legados verdaderos podemos aspirar a dejar a nuestros hijos. Uno son raíces y el otro son alas. Y esto sí es importante, ¿no? La peor cobardía es que los justos no actúen, ¿no? Que lo que es justo no lo hagamos. Vamos cerrando, vamos terminando. Todo esto que yo les he planteado, la reflexión que les pido, por favor, es simplemente esta, ¿no? En definitiva, todo esto depende de nosotros. Es decir, que para mejorar, para cambiar, para crecer, lo tenemos que hacer nosotros, y no esperemos que las soluciones vengan de afuera hacia adentro, sino que tienen que ser desde nosotros hacia afuera. Simplemente les digo esto, hemos llegado al principio del camino. Esto hay que seguir, como yo le decía recién, no sabemos cuándo va a terminar. Esto puede ser permanente, debemos estar preparados para todo lo que viene, ¿sí? La posta es de ustedes, y un par de reflexiones para la vida sería, ¿no? Un tigre no abandona su sueño por la opinión de las ovejas,
Y otra reflexión para aportarle para que lo hagamos, ¿no? Pon todo tu corazón a todo lo que hagas. Hay tan poca competencia. Muchas gracias y simplemente lo único que les digo, nunca se detengan. Muchas gracias.